Las llamas aún chisporroteaban entre las piedras derrumbadas, como si la tierra misma se negara a aceptar el silencio que había caído sobre aquella aldea en Siria. Las casas de adobe, antes llenas de voces, rezos y aromas de pan recién horneado, yacían ahora reducidas a montones de polvo y humo. El aire olía a ceniza y a miedo, y el viento arrastraba trozos de ropa, juguetes rotos y libros quemados. El ataque había sido rápido, brutal, sin misericordia. Donde antes había vida, solo quedaba vacío. De entre los escombros emergió un joven cubierto de polvo, tambaleante, con la mirada perdida entre lo irreparable. Su nombre era Samir Haddad, ingeniero civil, hijo de una familia cristiana que había resistido generaciones en aquella tierra marcada por guerras y esperanza. Esa noche lo había perdido todo: padres, hermanos, amigos, raíces. Lo único que quedaba en pie era él, respirando a duras penas, con los oídos zumbando por las explosiones y el corazón desgarrado por la certeza de que estaba solo. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de estas historias llenas de fuerza, resiliencia y esperanza. Samir se arrastró entre restos de muros derruidos, buscando sin convicción algún rostro conocido. Sus manos sangraban al apartar piedras calientes, su garganta se cerraba entre sollozos y polvo. «¿Por qué yo?», murmuró con voz ronca. Ninguna respuesta llegó, salvo el eco de un perro a lo lejos perdido entre las ruinas. Durante horas caminó entre las sombras de su propia aldea, reconociendo cada calle destruida, cada esquina que guardaba memorias de infancia. Allí donde una vez su madre colgaba ropa al sol, ahora solo había cenizas. Donde los niños jugaban fútbol con pelotas gastadas, se levantaba un cráter ennegrecido. Y en el centro, la iglesia que había sido refugio de fe ardía, dejando escapar columnas de humo como plegarias rotas que ascendían al cielo. La soledad se convirtió en su única compañía, el dolor en su carga más pesada. Samir sabía que quedarse allí era condenarse. Con un nudo en el estómago y los pies descalzos, emprendió un camino sin rumbo, alejándose de lo que había sido su vida. Las noches siguientes fueron un suplicio. Dormía entre piedras, bebiendo agua turbia de charcos, escondiéndose de grupos armados que patrullaban. La luna era su testigo, las estrellas su único consuelo. Cada paso era un recordatorio de que sobrevivir no era un privilegio, sino un castigo que debía aprender a transformar. Samir recordaba las palabras de su padre, un hombre de fe inquebrantable. «Hijo, si alguna vez la vida te arranca todo, no dejes que te quite la dignidad. Con eso siempre podrás reconstruir». Aquellas frases se convirtieron en el hilo delgado que lo mantenía de pie, resistiendo contra el peso del dolor. Los días se mezclaban en un mismo color de polvo y cansancio. Caminó por senderos que conducían a nada. Cruzó pueblos que miraban con indiferencia o miedo a un refugiado más. Su reflejo en el agua era irreconocible. Un hombre joven de barba descuidada, con los ojos oscuros hundidos, marcados por un pasado que ya no podía cambiar. Sin embargo, dentro de esa mirada cansada brillaba un destello. Era una chispa que no se apagaba, aunque todo a su alrededor hubiera sido reducido a cenizas. Samir aún no lo sabía, pero aquella chispa sería el inicio de un nuevo destino. Un destino que lo llevaría lejos de Siria, hasta una tierra inesperada, donde aprendería que los escombros no solo sepultan, también pueden ser el suelo fértil para renacer. El polvo de su aldea seguía pegado a su piel, pero en su corazón comenzaba a crecer una promesa. Si había sobrevivido, no sería para llorar eternamente lo perdido, sino para levantar algo nuevo, algo que honrara a los que ya no estaban. Y aunque todavía no conocía el camino, sentía que sus pasos lo empujaban hacia un horizonte desconocido, más allá del mar, más allá del dolor, donde su vida volvería a tener sentido. Samir levantó la vista al amanecer. El sol, rojizo entre el humo, parecía recordarle que siempre hay un día después de la oscuridad. Respiró hondo, cerró los ojos y siguió caminando. El viaje apenas comenzaba.
El camino de Samir hacia una vida nueva comenzó entre muros grises y miradas vacías. Tras escapar de su aldea destruida, alcanzó un campo de refugiados en Turquía. Allí, miles de personas compartían la misma herida: casas perdidas, familias ausentes, un futuro incierto. El aire olía a polvo y sudor, mezclado con la desesperanza de quienes aguardaban papeles que nunca llegaban. Samir, sentado sobre una manta raída, observaba las filas interminables frente a las oficinas de ayuda internacional. Su título de ingeniero civil, guardado en una carpeta medio quemada que había rescatado de su casa, parecía un tesoro inútil. Cada intento de mostrarlo era recibido con encogimientos de hombros. «Lo siento, no podemos hacer nada», repetían los funcionarios en idiomas que apenas entendía. Una tarde, mientras esperaba por un plato de arroz aguado en el comedor comunitario, escuchó una voz distinta. Era profunda, con un acento extranjero. «¿De Siria?», preguntó un hombre alto, de cabello canoso y sotana gastada. Samir asintió. «Sí, de Siria, de una aldea que ya no existe». El hombre lo miró con compasión. «Soy el padre Ignacio. Vengo de México, trabajo con una misión que ayuda a refugiados». Samir frunció el ceño. «¿México? Nunca he pensado en ese lugar». El sacerdote sonrió suavemente. «México está lejos, hijo, pero es tierra de corazones cálidos. Allá la gente abre sus puertas a los que llegan sin nada. Sé que es difícil creerlo ahora, pero podrías encontrar un nuevo comienzo». Aquellas palabras se quedaron grabadas en Samir como una semilla. En las noches frías, mientras escuchaba a niños llorar y a ancianos toser en tiendas de campaña húmedas, recordaba esa promesa de un país que sonaba a esperanza. No fue sencillo. La burocracia era un muro invisible que parecía más alto que cualquier ruina de Siria. Formularios interminables, entrevistas con intérpretes, revisiones de documentos que parecían no tener fin. Cada negativa lo hundía un poco más en la desesperación. A veces pensaba en rendirse, quedarse en el campamento como tantos otros que habían perdido la fuerza de insistir. Pero el recuerdo de su padre volvía a empujarlo. «La dignidad, hijo, nunca la pierdas». Y entonces seguía con la carpeta bajo el brazo, traduciendo sus certificados como podía, aprendiendo frases sueltas en inglés y árabe turco para hacerse entender. Una tarde, al salir de la oficina de migración con el rostro cansado, encontró al padre Ignacio esperándolo en la entrada. «No te desanimes, Samir. La esperanza también se construye, como las casas, y tú sabes de construcción más que nadie». Samir sonrió apenas, agradecido por esa compañía inesperada. «A veces siento que no puedo más, padre. Todo está en contra». «Lo sé», respondió Ignacio, posando una mano firme sobre su hombro. «Pero piensa en esto. En México hay pueblos que necesitan manos como las tuyas. No llegues como refugiado, llega como constructor de futuro». Esas frases fueron como un plano nuevo dibujado en su mente. Tal vez su vida no estaba acabada. Tal vez solo debía levantarse sobre cimientos distintos. Las semanas se volvieron meses, hasta que una mañana recibió la noticia. Su solicitud había sido aceptada. México lo recibiría como refugiado. Samir quedó paralizado, con el papel en las manos temblorosas. Había logrado cruzar el muro invisible de la burocracia. La promesa de una nueva tierra dejaba de ser un sueño para convertirse en destino. Esa noche no pudo dormir. Miraba el cielo estrellado sobre el campamento, imaginando cómo serían esas calles, esos colores, esas voces de un país lejano. «Allá me esperan», pensó. Y aunque el miedo le apretaba el pecho, una chispa de esperanza crecía dentro de él, más fuerte que nunca. El viaje hacia México no había comenzado todavía, pero en su corazón ya latía la certeza de que dejaría atrás no solo un territorio destruido, sino la sombra de la derrota. Lo que vendría sería duro, incierto, pero también la oportunidad de demostrar que de los escombros puede levantarse un hombre más fuerte. El avión descendía lentamente sobre la Ciudad de México, y Samir miraba por la ventanilla con una mezcla de nerviosismo y expectación. Nunca había visto una ciudad tan inmensa.
Las luces parecían extenderse sin final, como si fueran un mar brillante que lo recibía después de años de oscuridad. Su corazón latía con fuerza. Sentía que cada pulsación era una mezcla de miedo y esperanza. Cuando las puertas se abrieron, el bullicio lo golpeó de lleno. Voces rápidas en un idioma que apenas comprendía, anuncios constantes por altavoces, familias que se abrazaban y taxis que sonaban sus claxons afuera. El olor era distinto, una combinación de maíz tostado, café y humo urbano. Todo era abrumador. Samir respiró hondo, sujetando su maleta desgastada como si fuera su único ancla. En la fila de migración, intentó mantenerse sereno. El oficial revisó su pasaporte y sus papeles de refugiado. Samir no entendió todo lo que dijo, pero escuchó al final un seco «bienvenido». Aquel «bienvenido» fue como una llave que abría una puerta invisible. Por primera vez en años, alguien lo recibía en lugar de expulsarlo. Al salir del aeropuerto, el ruido era ensordecedor. Autos, voces, música callejera, vendedores ofreciendo tamales y el eco lejano de un organillero. Samir se detuvo un momento, intentando asimilar la intensidad de esa ciudad viva. El aire le supo a algo nuevo, extraño pero vibrante, como si cada partícula le dijera, «Aquí puedes empezar otra vez». El padre Ignacio lo esperaba con una sonrisa cálida. «Samir», lo llamó levantando la mano. «Bienvenido a México, hijo». Samir lo abrazó con gratitud. «Gracias, padre. Sin usted yo no estaría aquí». «Ahora estás donde debes estar», respondió el sacerdote. «México no es perfecto, pero su gente sabe dar la mano. Ya lo verás». Caminaron juntos hacia un viejo auto que los llevaría hasta Puebla, pero antes Ignacio quiso mostrarle un poco de la capital. Mientras recorrían avenidas repletas de gente, Samir observaba con fascinación los puestos de comida iluminados por focos colgantes, los murales coloridos y la música que salía de cada esquina. «¿Qué es ese olor?», preguntó, señalando un puesto donde mujeres cocinaban sobre un comal. «Tortillas recién hechas», respondió el padre sonriendo. «Pronto aprenderás a amarlas». Samir probó por primera vez un taco sencillo de frijoles y queso. El sabor cálido y la textura suave le arrancaron una sonrisa que no recordaba haber sentido desde antes de la guerra. «Está increíble», dijo con torpeza en español, arrancando una carcajada al vendedor. Esa noche durmió en una pequeña casa de huéspedes gestionada por la parroquia. La habitación era modesta, una cama, una cruz de madera en la pared y una ventana que daba a la calle. El ruido del tráfico no lo dejó dormir al principio, pero después ese mismo ruido se convirtió en arrullo. Cerró los ojos y pensó, «Aquí empieza mi vida nueva». Al día siguiente salió a caminar. Las calles estaban llenas de gente apresurada, niños con mochilas de colores, vendedores ambulantes pregonando dulces y frutas. El idioma aún era una barrera, pero él escuchaba con atención, repitiendo mentalmente cada palabra. «Buenos días», «Gracias», «Permiso». Cada frase aprendida era como un ladrillo que colocaba en el muro de su nueva identidad. En una esquina, una mujer mayor lo saludó con amabilidad. «Es nuevo por aquí, ¿verdad?». Samir apenas entendió, pero alcanzó a responder con un acento torpe. «Sí, nuevo. Gracias». La mujer le sonrió. «Bienvenido, hijo. México siempre recibe a los que vienen con ganas de trabajar». Ese gesto sencillo lo conmovió más que cualquier discurso. Sintió que tal vez lo que le había prometido el padre Ignacio podía ser cierto. Tal vez este país podía darle un hogar. Mientras el sol caía sobre los edificios, Samir se detuvo en una plaza y observó a los niños corriendo alrededor de una fuente. Por un instante recordó su infancia en Siria, las risas que la guerra le había robado. Pero esta vez no sintió solo dolor, también percibió una chispa de esperanza. México le ofrecía algo que no esperaba, la posibilidad de volver a reír, de volver a construir. El viaje apenas comenzaba,
pero sus primeros pasos ya le decían que había llegado al lugar donde los escombros de su pasado podrían transformarse en cimientos de futuro. Los primeros días de Samir en México estuvieron llenos de asombro, pero pronto la realidad lo golpeó con fuerza. Encontrar trabajo resultó más difícil de lo que había imaginado. Caminaba con su carpeta bajo el brazo, donde guardaba copias de su título y algunos planos que había diseñado antes de la guerra, y visitaba oficinas de construcción, despachos pequeños e incluso talleres artesanales. Sin embargo, siempre recibía la misma respuesta. Lo siento, sus documentos no están validados aquí. Tendría que revalidar sus estudios, y eso es un proceso largo y costoso, le explicaban con cortesía distante. En otras ocasiones, ni siquiera lo escuchaban completo. Al notar su acento extranjero, los encargados simplemente lo despedían con frases cortas. Por ahora no tenemos vacantes. El rechazo constante comenzó a desgastarlo. Las noches en la casa de huéspedes se hacían interminables. El ruido de la ciudad, que al principio le parecía un canto de vida, se convirtió en un recordatorio cruel de que no pertenecía a ese lugar. Comía poco, ahorrando cada peso que le daban de la parroquia. En ocasiones caminaba por horas sin rumbo, tratando de convencerse de que no había cometido un error al cruzar medio mundo para llegar allí. Un domingo, después de misa, se acercó al padre Ignacio con el rostro abatido. «Padre, siento que no sirvo aquí. Todos me cierran la puerta. Tal vez debería regresar, aunque no sé ni a dónde». Ignacio lo miró con firmeza. «Samir, escucha. México no es un país fácil, pero tampoco es un país que abandone a los que insisten. Tienes que encontrar la forma de abrirte paso». Fue en ese mismo lugar donde conoció a Rosa, una joven maestra voluntaria que enseñaba español a migrantes. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza y sus ojos tenían una chispa curiosa. Al escuchar el acento de Samir, se acercó con una sonrisa. «¿Necesitas ayuda con el español?», preguntó. Él dudó un momento, luego asintió. «Sí, necesito aprender mucho. Muy difícil». Rosa soltó una risa suave. «Entonces vienes al lugar correcto. Yo enseño palabras, pero también enseño a no rendirse». Las clases eran sencillas, en una sala con sillas de madera y pizarras gastadas. Rosa hablaba despacio, con paciencia, repitiendo frases comunes. Samir copiaba cada palabra en un cuaderno, aunque a veces la frustración lo hacía suspirar. «Tranquilo», decía ella, «el idioma se aprende con errores. Cada equivocación es un paso más». Él sonreía tímidamente. «En Siria, yo enseñaba a niños construir cosas. Ahora yo niño otra vez. Y no hay nada malo en volver a ser aprendiz», respondía Rosa, mirándolo con respeto. Gracias a esas clases, Samir empezó a comunicarse mejor en la calle. Podía pedir comida, preguntar direcciones, agradecer con seguridad. Aún así, seguía enfrentando momentos duros. Una tarde, en un mercado, un hombre lo escuchó hablar con acento y murmuró con desdén: «Estos extranjeros vienen a quitarnos el trabajo». Samir bajó la mirada, sintiendo la punzada del rechazo. Pero antes de que pudiera responder, la vendedora del puesto lo defendió. «Aquí nadie le quita nada a nadie. Este joven compra y respeta, y eso basta». Esa pequeña muestra de solidaridad lo reconfortó. Empezó a notar que, aunque había desconfianza en algunos, también había gente dispuesta a aceptarlo. Con el paso de los días, su vínculo con Rosa se fortaleció. Ella le contaba historias de su familia en Puebla, de los pueblos donde enseñaba a niños campesinos, de la música y las tradiciones que lo esperaban más allá de la capital. «¿Sabes?», le dijo una tarde mientras revisaban su cuaderno. «Tú llegaste aquí con nada, pero lo que traes en tu mente y en tu corazón vale más que cualquier papel. Solo necesitas una oportunidad para mostrarlo». Samir guardó silencio, conmovido. Por primera vez desde que había llegado, sintió que alguien lo veía no como un extranjero perdido, sino como un hombre con algo que ofrecer. Esa chispa, que había comenzado entre las ruinas de Siria, volvió a encenderse en su interior. Tal vez aún no encontraba su lugar, pero al menos ya no caminaba solo.
El padre Ignacio cumplió su palabra y llevó a Samir a Puebla, una ciudad que mezclaba modernidad con calles coloniales llenas de historia. El viaje en carretera fue largo, pero mientras avanzaban, Samir se sorprendía con los paisajes verdes, los volcanes que se alzaban majestuosos y los pueblos pintados de colores. Era un contraste inmenso con la aridez y el humo que aún recordaba de Siria. Al llegar, lo recibieron en una parroquia situada en el corazón de un barrio popular. El templo mostraba grietas en sus paredes y filtraciones en el techo. Ignacio, consciente del talento de Samir, le dijo con una sonrisa: «Mira, aquí tienes tu primer reto. Dios nos envió un ingeniero justo cuando lo necesitábamos». Samir observó la estructura con atención. Pasó la mano por las paredes húmedas, midió con la vista los arcos y calculó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil. «Con trabajo, esto puede repararse», dijo con un español aún torpe pero lleno de determinación. Los vecinos, al principio, lo miraban con curiosidad y cierta desconfianza. Era un extranjero, con acento extraño y costumbres distintas. Sin embargo, cuando lo vieron trabajar, agachado bajo el sol, mezclando cemento y levantando andamios improvisados, empezaron a acercarse. Algunos ofrecieron herramientas, otros trajeron agua y comida. Una tarde, mientras reparaba parte del techo, un joven del barrio le preguntó: «Oye, ¿tú eres ingeniero de verdad?». Samir sonrió, secándose el sudor. «Sí, en Siria yo hacía edificios». «Aquí empiezo otra vez». El muchacho asintió con respeto. «Pues qué bueno, porque aquí hace falta gente que sepa». Ese reconocimiento sencillo lo llenó de fuerza. Comenzó a sentir que no solo estaba reparando un templo, sino también reconstruyendo su propia vida. Cada ladrillo colocado era como un paso hacia la dignidad que había prometido no perder. Rosa, quien viajaba desde la capital algunos fines de semana para ayudar como voluntaria, lo observaba con admiración. «Nunca había visto a alguien trabajar así», le dijo mientras lo ayudaba a ordenar tablas. «No solo reparas paredes, Samir, también reparas la confianza de esta gente». Él bajó la mirada un poco avergonzado. «Yo solo quiero servir. Si Dios me dejó vivo, debe ser por algo». Los días se convirtieron en semanas, y la comunidad comenzó a cambiar su percepción. Los vecinos ya no lo veían como el extranjero, sino como el ingeniero sirio que arregla todo. Incluso los niños lo seguían, curiosos por sus herramientas y sus historias. Samir, en las noches, compartía con ellos anécdotas de su infancia, describiendo cómo jugaba entre huertos de olivos y cómo su madre cocinaba pan en horno de barro. Los pequeños lo escuchaban con asombro, como si hablara de un cuento lejano. El templo, poco a poco, recuperó su dignidad. Cuando finalmente lograron encender de nuevo las luces y celebrar misa bajo un techo seguro, los aplausos de los vecinos resonaron en el corazón de Samir. Sentado al fondo, observó cómo la comunidad sonreía y cantaba. No entendía todas las palabras de los himnos, pero comprendía la emoción. En ese instante una idea germinó dentro de él. No había llegado a México solo para sobrevivir. Había llegado para construir, para devolver a otros lo que a él le habían arrebatado. Podía usar su conocimiento no solo en beneficio propio, sino para levantar algo más grande, un sentido de pertenencia. Esa noche, mirando el cielo estrellado sobre Puebla, pensó en su aldea destruida en Siria. El dolor seguía allí, pero por primera vez no lo dominaba. Ahora tenía un nuevo horizonte, un lugar donde podía sembrar esperanza con cada ladrillo. El eco de risas y agradecimientos de la comunidad aún resonaba en su mente, y en lo más profundo supo que aquel era apenas el comienzo de algo que lo transformaría para siempre. Aunque la comunidad lo recibía cada vez con más afecto, Samir cargaba dentro un peso que no lograba soltar. Por las noches, cuando el silencio cubría las calles de Puebla, los recuerdos de Siria lo asaltaban con violencia. Cerraba los ojos y escuchaba otra vez el estruendo de las bombas. Veía a su madre llamándolo entre el humo.
Sentía el temblor de los muros que caían. Se despertaba sudando, con el corazón desbocado, como si hubiera vuelto a los escombros. Una madrugada Rosa lo encontró sentado en el atrio del templo, con la mirada perdida en el cielo. «No puedes dormir otra vez, ¿verdad?», preguntó suavemente. Él suspiró. «Los recuerdos no me dejan. Cierro los ojos y todo regresa. Las voces, el fuego, la muerte. Aquí estoy, pero mi mente sigue allá». Rosa se sentó a su lado. «No puedes pelear solo contra eso. Hablarlo ayuda. Compartirlo no lo borra, pero lo hace más llevadero». Samir bajó la cabeza. «En mi tierra, el hombre no debía mostrar debilidad. Ahora siento miedo hasta de dormir. Durante el día se esforzaba por trabajar con normalidad, pero había momentos en que el ruido de un martillo o el estallido de un cohete de fiesta lo hacía estremecerse. Los vecinos notaban su tensión, aunque él intentaba ocultarla con sonrisas forzadas. Un domingo, después de misa, se acercó al padre Ignacio. «Padre, siento que no merezco estar aquí. Todos me ven como un hombre fuerte, pero por dentro estoy roto». El sacerdote lo miró con compasión. «Hijo, incluso las piedras más firmes tienen grietas. Lo importante no es esconderlas, sino aprender a construir sobre ellas. Tu fuerza no está en no sufrir, sino en no rendirte». Esas palabras le quedaron grabadas, aunque el dolor no desapareció. Decidió enfrentar su miedo paso a paso. Empezó a hablar más con Rosa, a contarle pequeños fragmentos de su vida en Siria. Cómo su madre preparaba dulces de pistache en las fiestas. Cómo su padre lo llevaba al río a recoger piedras para jugar. Recordar también lo bueno le devolvía un poco de paz. Rosa lo escuchaba con paciencia. Una tarde le dijo: «¿Sabes? Aquí también cargamos dolores. Muchos en este barrio han perdido a alguien por la pobreza o la violencia. La diferencia está en qué hacemos con ese dolor. Tú puedes dejar que te hunda o dejar que te mueva». Samir la miró en silencio, sintiendo que sus palabras encendían algo dentro de él. Decidió probar un cambio. En lugar de encerrarse al caer la noche, empezó a caminar por el barrio. Descubrió sonidos distintos a los de Siria, guitarras que salían de una ventana, risas de familias cenando juntas, vendedores que ofrecían pan dulce recién horneado. Esos detalles cotidianos lo anclaban al presente, como si cada uno le recordara: «Estás vivo, estás aquí». Una noche, un grupo de niños lo rodeó mientras cargaba herramientas. «¿Nos enseñas a hacer casas como tú?», preguntaron con ojos brillantes. Samir rió por primera vez en mucho tiempo. «Casas todavía no, pero podemos empezar con un banco de madera». Los pequeños aplaudieron emocionados, y al ver su alegría, algo en él se quebró y se sanó al mismo tiempo. Por primera vez entendió que compartir lo que sabía también podía aliviar su dolor. Aún así, había días en que el peso del pasado lo doblegaba. Pero ya no estaba solo. Rosa, el padre Ignacio y los vecinos lo rodeaban con paciencia y afecto. Poco a poco, comenzó a aceptar que su historia no se trataba solo de pérdidas, sino también de lo que podía construir a partir de ellas. Esa certeza, aunque frágil, lo sostuvo. Y sin darse cuenta, Samir empezó a prepararse para un nuevo desafío. Uno que pondría a prueba no solo sus conocimientos de ingeniero, sino también la fuerza que estaba descubriendo dentro de sí. El barrio de Puebla donde Samir vivía enfrentaba un problema que lo inquietaba desde su llegada: el agua. Muchas familias tenían que esperar a que llegaran pipas cada semana, y cuando no había suficiente, se veían obligadas a caminar kilómetros para llenar cubetas en pozos lejanos. El calor hacía más duro el día, y los niños cargaban garrafones demasiado pesados para sus pequeños brazos. Una tarde, Samir acompañó a Rosa a visitar a una familia que ella conocía. El patio estaba lleno de recipientes vacíos, y la madre, exhausta, le explicó: «A veces nos quedamos 3 días sin agua. Imagínese, ni para cocinar ni para bañarnos». Samir escuchó en silencio, observando las tejas del techo y la forma en que la lluvia caía en canales improvisados.
Su mente de ingeniero empezó a trazar líneas invisibles. «Podrían recoger el agua de lluvia», murmuró casi para sí mismo. La mujer lo miró confundida. «¿Cómo? Eso es imposible». Rosa intervino sonriendo. «No, no lo es. Él sabe de estas cosas». Esa noche, Samir no pudo dormir. En su cuaderno comenzó a dibujar un sistema sencillo. Canaletas de lámina en los techos, tuberías que dirigieran el agua hacia tanques de almacenamiento, filtros básicos hechos con arena y carbón. Era un proyecto humilde, pero suficiente para mejorar la vida de muchas familias. Al día siguiente, reunió a algunos vecinos en la parroquia. Con acento cargado pero firmeza en la voz, explicó su idea. Dibujó con tiza sobre una pizarra, mostrando cómo el agua de lluvia podía aprovecharse en lugar de perderse en las calles. «Esto no es caro», dijo. «Con trabajo en comunidad, todos pueden tener agua en casa». Hubo silencio. Finalmente, un hombre de brazos cruzados comentó con desconfianza: «Suena bonito, pero aquí nadie regala materiales. ¿De dónde vamos a sacar el dinero?» Samir lo miró con calma. «No digo que sea fácil, pero si todos aportamos algo, podemos hacerlo. Yo pongo mi conocimiento. Ustedes, la fuerza». La reunión terminó sin grandes acuerdos, y Samir sintió un nudo en el estómago. Había compartido su idea con ilusión, pero la desconfianza lo dejó inquieto. Sin embargo, Rosa lo animó. «No te desanimes. Aquí la gente primero observa. Cuando vean que hablas en serio, se unirán». Samir decidió empezar con lo poco que tenía. Consiguió restos de lámina y tubos que estaban guardados en la parroquia y construyó un prototipo en el patio. Pasó horas ajustando ángulos, midiendo flujos, improvisando filtros con piedras y carbón. Los niños lo observaban con fascinación, haciéndole preguntas que lo hacían sonreír. «¿De verdad podremos bañarnos con esta agua?», preguntó una niña con ojos brillantes. «Sí», respondió Samir acariciando su cabeza, «y también podrán regar sus plantas y cocinar». El primer sistema funcionó tras una lluvia ligera. Ver el agua acumulada en un tanque improvisado provocó aplausos y gritos de sorpresa entre los presentes. Rosa, emocionada, dijo: «Ahora sí, nadie podrá dudar de ti». Aún así, los obstáculos no desaparecieron. Algunos vecinos seguían renuentes. «Seguro después nos va a cobrar», murmuraban. Otros dudaban de que el agua fuera segura. Samir se esforzó por explicar, mostrar, convencer, pero no siempre encontraba apertura. En los días siguientes, Rosa habló con sus alumnos y organizó a varias familias dispuestas a intentarlo. Con donaciones pequeñas, compraron materiales básicos y comenzaron a instalar sistemas en unas cuantas casas. Samir trabajaba sin descanso, enseñando a los vecinos cómo cortar tubos, ajustar canaletas y preparar filtros. La primera vez que una familia llenó cubetas con agua de lluvia limpia, las lágrimas en los ojos de la madre fueron la mayor recompensa para él. «Nunca pensé que algo así fuera posible», dijo abrazándolo con gratitud. Samir sintió que poco a poco las piezas de su nueva vida encajaban. Ya no era solo un refugiado intentando sobrevivir, era un constructor de soluciones, alguien capaz de transformar la desesperanza en oportunidad. Y aunque sabía que aún había mucho por hacer, esa chispa de cambio encendida en un patio humilde lo llenaba de fuerza para seguir adelante. El proyecto de captación de agua empezó a dar frutos, pero con el éxito también llegó la resistencia. No todos en la comunidad estaban dispuestos a confiar en un extranjero. Algunos líderes locales murmuraban entre sí, desconfiando de sus intenciones. «Ese sirio viene a imponer sus cosas», decía un hombre de bigote espeso en la tienda del barrio. «¿Quién nos asegura que no busca aprovecharse?». Samir escuchó esos comentarios más de una vez, aunque fingía no oírlos. Por dentro, le dolían como pequeñas piedras acumuladas en el corazón. Una tarde, durante una reunión comunitaria, un vecino lo enfrentó directamente. «Tú no eres de aquí. No sabes cómo vivimos ni lo que necesitamos. ¿Por qué deberíamos seguirte?». Samir respiró hondo. El español todavía le costaba, pero respondió con calma: «No quiero mandar, solo quiero ayudar.
Si mis ideas sirven bien, si no, entonces no importa. Yo trabajo con lo que ustedes decidan. El silencio fue incómodo hasta que una mujer mayor levantó la voz. Él no nos ha pedido nada. Solo trabaja y comparte lo que sabe. Yo ya tengo agua en mi casa gracias a él. ¿Quién más nos había dado eso? Ese respaldo suavizó la tensión, pero la desconfianza no desapareció del todo. Samir comprendió que no bastaba con demostrar conocimiento. También debía aprender a entender y respetar las costumbres locales. Rosa fue clave en ese proceso. Lo invitó a participar en una fiesta patronal, donde el barrio se llenaba de música de mariachi, comida y juegos tradicionales. Al principio, Samir se sentía fuera de lugar. El ruido de los cohetes lo hacía estremecerse, y no entendía por qué todos reían y bailaban con tanta naturalidad. «Relájate», le dijo Rosa entregándole un plato de mole poblano. «Aquí la vida también se celebra en medio de las dificultades». Samir probó el platillo con cautela. El sabor era fuerte, complejo, muy distinto a la comida de su tierra. Arrugó el ceño un instante, pero luego sonrió. «Es diferente. Pero bueno». Rosa rió. «Eso es lo que dicen todos la primera vez». Poco a poco, Samir empezó a integrarse. Aprendió a responder con humor cuando alguien bromeaba sobre su acento, y descubrió que la picardía mexicana no era burla, sino una forma de acercamiento. Una noche, un joven del barrio lo probó. «Oye, ingeniero, allá en Siria también llueve chile». Samir dudó un segundo, y luego respondió con una sonrisa tímida. «No, pero si lloviera, seguro aquí lo venderían con limón y sal». Las carcajadas que siguieron rompieron el hielo de una manera que ninguna explicación técnica había logrado antes. El aprendizaje cultural fue tan importante como el técnico. Entendió que en México no bastaba con llegar con soluciones. Había que sentarse a la mesa, compartir tortillas, escuchar historias y demostrar humildad. Aún así, había momentos difíciles. Algunas noches, solo en su cuarto, se preguntaba si realmente lograría ser aceptado. Recordaba los comentarios hirientes y el peso del pasado. Pero al día siguiente, cuando veía a los niños llenar cubetas de agua con alegría, encontraba fuerzas para seguir. El padre Ignacio lo animaba constantemente. «Hijo, la confianza no se gana de un día a otro». Pero la bondad es como una semilla. Tarde o temprano da fruto. Con el tiempo la comunidad empezó a llamarlo simplemente el ingeniero. Ya no importaba tanto de dónde venía, sino lo que hacía día a día. Y aunque todavía quedaban voces de duda, cada pequeño gesto de aceptación lo acercaba más a sentirse parte de aquel lugar. En el fondo, Samir entendía que el verdadero reto no era solo traer soluciones, sino aprender a construir puentes entre dos mundos que, aunque distintos, podían encontrarse en algo tan básico y humano como la necesidad de agua y el deseo de vivir con dignidad. El sistema de captación de agua comenzó a transformar la vida en el barrio. Al principio eran solo unas pocas casas con tanques improvisados, pero pronto se multiplicaron. Los vecinos veían cómo, después de cada lluvia, el agua limpia llenaba cubetas y bidones. La necesidad que antes los desesperaba empezó a resolverse con un esfuerzo colectivo que los sorprendía a todos. Una mañana Samir caminaba por la calle cuando una niña corrió hacia él con una botella en la mano. «Mire, ingeniero, es agua de mi casa», dijo orgullosa. Él tomó la botella, la sostuvo contra la luz y sonrió al ver su claridad. «Muy bien», respondió. «Esa agua es fruto de su esfuerzo y de su familia». La niña rió, y su madre, que observaba desde la puerta, lo saludó con gratitud. La noticia se propagó rápidamente. En mercados y reuniones, la gente hablaba del ingeniero sirio que hacía llover agua en las casas. Aunque exageraban, el efecto era real. Cada familia que instalaba el sistema sentía esperanza. Rosa lo notaba cada vez que lo acompañaba. «¿Ves?», le dijo una tarde. «Ya no eres un extraño. La gente empieza a mirarte como alguien de los suyos». Samir guardó silencio unos segundos. «Todavía escucho voces que dudan, pero quizá no importa.
No vine a ser aceptado por todos, sino a cumplir con algo que me dé sentido. El impacto del proyecto lo fortalecía, pero también lo enfrentaba a una emoción desconocida: orgullo. Y ese orgullo, mezclado con gratitud, lo hacía sentir que su dolor tenía un propósito. Una tarde de lluvia intensa, varios vecinos se reunieron para observar cómo el agua caía por las canaletas recién instaladas y llenaba los tanques. Entre risas y gritos, un hombre comentó: «Miren nada más, ahora hasta queremos que llueva todos los días». Samir se rió junto con ellos, empapado, sintiendo que cada gota que caía era también un símbolo de su renacimiento. El padre Ignacio lo felicitó después de misa. «Hijo, lo que haces aquí es más grande de lo que imaginas. No solo das agua, das esperanza». Samir respondió con humildad: «Yo solo uso lo que sé, lo demás lo hace la gente, trabajando juntos». «Y ahí está la clave», dijo Ignacio. «Cuando alguien logra unir a los demás, deja de ser forastero». La relación con Rosa también se volvió más cercana. En largas conversaciones, ella le contaba cómo había soñado desde niña con enseñar en comunidades marginadas y cómo lo inspiraba verlo transformar ideas en realidades. «Eres muy diferente de los hombres que conozco», confesó una noche mientras caminaban por el atrio. «Tienes heridas, pero también una fuerza que contagia». Samir bajó la mirada, algo incómodo. «Esa fuerza no siempre está. Hay días en que solo quiero huir de todo, y sin embargo te quedas», respondió ella con suavidad. «Eso es lo que te hace fuerte». Con cada palabra, Samir sentía que su vínculo con México se hacía más profundo. Ya no se veía solo como un sobreviviente de Siria, sino como parte de un nuevo tejido social que lo aceptaba poco a poco. El barrio comenzó a organizar jornadas de trabajo para mejorar otras áreas: limpiar calles, reparar bancas, pintar muros. Siempre invitaban a Samir, y él se unía con gusto, aunque insistía en que no era el líder, solo un vecino más. Sin embargo, era evidente que su presencia inspiraba a otros. Una noche, al escuchar desde su cuarto las risas de los niños jugando con agua en cubetas, Samir pensó que quizá, por primera vez desde que perdió todo, podía permitirse imaginar un futuro. El dolor de Siria seguía en su corazón, pero ahora estaba acompañado por algo más fuerte: la certeza de que podía volver a construir no solo edificios, sino vidas. El cambio había comenzado, y aunque el camino aún sería largo, Samir sentía que finalmente caminaba en la dirección correcta. El eco de la esperanza resonaba en el barrio, pero en el interior de Samir seguía habitando una herida que no cicatrizaba. Una tarde, mientras revisaba unos planos improvisados en la parroquia, Rosa llegó con un periódico en la mano. Su rostro mostraba preocupación. «Samir», dijo en voz baja, «salieron nuevas noticias de Siria». Él levantó la mirada lentamente, como si ya intuyera el golpe que estaba por recibir. Tomó el diario con manos temblorosas y leyó. Una ofensiva reciente había destruido otra ciudad, dejando cientos de muertos y desplazados. Las imágenes mostraban edificios en ruinas, rostros llenos de polvo y lágrimas, escenas que eran demasiado familiares para él. El suelo pareció desmoronarse bajo sus pies. Cerró los ojos, apretó los dientes y murmuró: «Es como si la guerra nunca terminara. ¿De qué sirve lo que hago aquí mientras allá todo sigue ardiendo?». Rosa lo observó en silencio, dándole espacio, hasta que él continuó: «Tal vez debería regresar. Quizá allá me necesiten más que aquí». Aquella idea se instaló en su mente como una espina. Durante los días siguientes, Samir trabajaba en los sistemas de agua con la misma disciplina, pero su corazón estaba ausente. Cada gota que caía en un tanque le recordaba la sed de su pueblo natal. Cada ladrillo colocado le traía el peso de los escombros que había dejado atrás. Una noche, incapaz de dormir, fue a ver al padre Ignacio. «Padre, ¿qué sentido tiene todo esto? Mi gente muere mientras yo construyo tanques aquí. Siento que los traiciono». El sacerdote lo miró con gravedad. «Hijo, regresar no significa salvarlos. Podrías perder tu vida sin cambiar nada. Aquí, en cambio, ya has salvado a muchos».
¿Crees que Dios te trajo hasta México para que volvieras a la destrucción? Samir bajó la mirada, con lágrimas contenidas. Pero mi corazón está dividido. Parte de mí sigue allá. Y siempre seguirá, respondió Ignacio con firmeza. Pero la vida te ha puesto aquí. No ignores el llamado que tienes frente a ti. Las palabras del sacerdote le dieron paz por un instante, pero la tormenta interna continuó. En medio de esa confusión buscó a Rosa. Caminaban juntos por las calles empedradas, iluminadas por faroles amarillentos. «Rosa, ¿crees que hago lo correcto quedándome aquí?», preguntó con voz quebrada. Ella lo miró con ternura. «Samir, sobreviviste para algo más grande que tu dolor. Tu lugar está donde tu vida tenga sentido. Aquí ya has cambiado la vida de muchos, incluso la mía». Él la observó sorprendido. «¿La tuya?». «Sí», respondió. «Verte luchar cada día me inspira a seguir enseñando, a no rendirme. Tú me recuerdas que siempre es posible levantarse, aunque todo parezca perdido». Las palabras de Rosa lo tocaron profundamente. Por primera vez, comprendió que su misión no era elegir entre Siria o México, sino aceptar que su vida había tomado un rumbo nuevo. Podía honrar a su pueblo construyendo futuro donde se encontrara, llevando consigo las raíces de su tierra en cada proyecto. Esa noche, al regresar a su cuarto, abrió su cuaderno y escribió una frase en árabe: «Donde el agua llega, la vida florece». La observó largo rato y luego dibujó a un lado un tanque de captación. Sintió que tal vez esa era su respuesta. No podía apagar la guerra, pero sí podía encender esperanza en otras tierras. El conflicto interno no desapareció por completo, pero algo cambió en su mirada. Las sombras del pasado seguían allí, pero ya no lo dominaban. Ahora entendía que el verdadero desafío era aprender a vivir con esas sombras y transformarlas en fuerza. El amanecer lo encontró en pie, dispuesto a seguir. La guerra lo había marcado, pero México le ofrecía la oportunidad de convertir su dolor en servicio, y aunque todavía sentía el peso de la duda, en el fondo sabía que había tomado la decisión correcta: quedarse y construir. El amanecer parecía tranquilo, pero la tierra guardaba otro destino. Una mañana, un estruendo sacudió Puebla. Un sismo recorrió la ciudad con fuerza inesperada. Las paredes temblaron, los vidrios se quebraron, y la gente salió corriendo a las calles con el corazón desbocado. Samir, que estaba revisando materiales en la parroquia, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Por un instante, el terror lo devolvió a Siria, a los días en que los muros caían sobre los suyos. Se cubrió el rostro, respirando con dificultad, mientras los recuerdos se mezclaban con el presente. Pero al escuchar los gritos de los vecinos, reaccionó. Corrió hacia la plaza donde decenas de familias se habían reunido, muchas con el miedo marcado en los ojos. Varias casas mostraban grietas profundas, y algunas paredes se desplomaron parcialmente. Una mujer lloraba desesperada frente a su vivienda dañada. «¡Nos vamos a quedar sin techo!», gritaba. Samir se acercó con serenidad, aunque por dentro temblaba. «Tranquila, no todo está perdido. Vamos a revisar y reforzar lo que se pueda. No están solos». El barrio entero estaba en shock. Los niños lloraban, los ancianos rezaban, y los hombres discutían sin saber qué hacer primero. Fue entonces cuando Samir comprendió que debía actuar. El miedo aún lo golpeaba, pero sabía que si se dejaba vencer, todos quedarían paralizados. «Escúchenme», dijo en voz alta, llamando la atención del grupo. «Yo soy ingeniero. Sé cómo evaluar las casas y reforzarlas. Necesito voluntarios. Si trabajamos juntos, podemos salvar mucho». El silencio se convirtió en murmullo, y poco a poco varios jóvenes se acercaron. El primero, un muchacho llamado Miguel, le dijo: «Yo le ayudo, ingeniero. Dígame qué hacer». Samir asintió, sintiendo que su voz recuperaba firmeza. «Primero revisemos las casas más dañadas. Después, vamos a reforzar con madera y piedra para evitar derrumbes». Durante horas recorrieron el barrio. Samir anotaba en un cuaderno cada daño,
mientras explicaba con gestos cómo apuntalar muros y evitar riesgos. Algunos vecinos dudaban. «¿Y si se cae mientras trabajamos?», preguntó uno con tono de miedo. Samir lo miró a los ojos. «Si dejamos todo como está, seguro se caerá, pero si reforzamos, tenemos oportunidad. El peligro es grande, lo sé, pero juntos podemos enfrentarlo». El padre Ignacio ayudaba a organizar grupos, mientras Rosa traducía sus explicaciones técnicas en palabras simples para que todos entendieran. Las mujeres se encargaban de preparar agua y comida para los voluntarios. Los niños corrían de un lado a otro, llevando clavos, cuerdas y tablas. Poco a poco, el caos comenzó a transformarse en trabajo coordinado. Aún así, los obstáculos eran enormes. No había suficientes materiales, las autoridades locales tardaban en llegar, y el cansancio físico desgastaba a todos. Samir, agotado y sudoroso, se detuvo un momento, sintiendo cómo el miedo de los escombros de Siria amenazaba con volver a paralizarlo. Entonces Rosa lo tomó del brazo. «Mírame, Samir, no estás allá, estás aquí, y aquí te necesitamos fuerte». Él respiró hondo y asintió. «Tienes razón, sigamos». Con improvisación y esfuerzo, lograron estabilizar varias casas para que no colapsaran. Cuando finalmente el sol cayó, el barrio se reunió en la plaza exhausto pero agradecido. Una anciana se acercó a Samir y le tomó las manos. «Gracias, hijo. Pensé que perdería mi hogar, pero me diste esperanza». Samir la miró con humildad. «No soy yo, fue el trabajo de todos». Esa noche, tumbado en su cama, el cansancio lo vencía, pero también lo acompañaba una certeza. Había sobrevivido a Siria para momentos como este. Su experiencia en la destrucción ahora se transformaba en fuerza para proteger vidas en México. Y aunque sabía que el camino sería largo, entendía que aquel sismo no solo había sacudido edificios, sino también su corazón, despertando en él un liderazgo que nunca había buscado, pero que el destino le exigía asumir. El barrio de Puebla no volvió a ser el mismo después del sismo. Aunque el miedo persistía en los corazones, también había un nuevo aire de confianza. Samir se convirtió en un referente, el ingeniero que no solo reparaba muros, sino que también levantaba el ánimo de la gente. Una mañana, mientras revisaba una de las casas más dañadas, un grupo de vecinos se acercó. «Ingeniero, queremos que nos enseñe a reforzar otras viviendas», pidió Miguel, el joven que lo había ayudado el primer día. Samir dudó un instante. «Puedo mostrarles, pero recuerden, yo solo soy uno más. Esto no se trata de mí, sino de lo que hagamos juntos». Los hombres asintieron, dispuestos a aprender. Pronto, las reuniones comunitarias se transformaron en talleres improvisados. Samir enseñaba a usar palancas para sostener muros, a calcular el peso de las vigas, a aprovechar materiales locales. Dibujaba en pizarras viejas explicando con paciencia. Rosa traducía términos técnicos a un lenguaje sencillo, logrando que mujeres, jóvenes y hasta ancianos entendieran cómo participar. «No tengan miedo de equivocarse», decía Samir. «Lo importante es trabajar unidos. Un muro fuerte se levanta con muchas manos». El eco de esas palabras empezó a trascender el barrio. Una organización civil mexicana dedicada a apoyar proyectos sociales se enteró del trabajo comunitario y envió representantes. Llegaron con cámaras y grabadoras, sorprendidos de encontrar a un refugiado sirio liderando brigadas. «Queremos apoyarte», dijo una de las representantes. «Si nos presentas un plan, podemos financiar materiales y herramientas». Samir se quedó en silencio, procesando la propuesta. Parte de él aún temía ser visto como alguien que buscaba protagonismo, pero Rosa lo animó. «No es por ti, Samir, es por ellos. Con esos recursos podrás ayudar a más familias». Con la ayuda de la organización, llegaron herramientas nuevas, cascos de seguridad y materiales que antes eran imposibles de conseguir. La comunidad fortalecida trabajaba con más entusiasmo. Las casas reforzadas se multiplicaban y el miedo a derrumbes cedía espacio a la esperanza. En medio de todo, Samir empezó a soñar más allá del barrio. En las noches escribía en su cuaderno ideas de proyectos que combinaban lo que sabía de Siria
con lo que estaba aprendiendo en México. Pensaba en sistemas de vivienda económica, en técnicas de construcción resistentes a sismos, en cómo aprovechar recursos locales para generar seguridad y dignidad. Una tarde, mientras repasaba sus notas, Rosa se acercó y hojeó su cuaderno. «Tienes la cabeza llena de planos. ¿Qué piensas hacer con todo esto?» Samir sonrió, un poco nervioso. «Quizá convertirlo en proyectos para más comunidades. No quiero que lo que hemos hecho aquí se quede solo en este barrio». Rosa lo miró con orgullo. «Ese es el espíritu. No solo estás reconstruyendo casas, estás sembrando futuro». La comunidad lo reconocía cada vez más como líder, aunque él se resistía a esa palabra. «No soy líder», insistía. «Solo camino junto a ustedes». Pero los vecinos lo contradecían. «Eres quien nos da confianza», decía la anciana cuyo hogar había sido reforzado. «Antes vivíamos con miedo, ahora sentimos que sí podemos». El padre Ignacio también lo alentaba. «Samir, un verdadero líder no es el que busca el poder, sino el que pone su vida al servicio de los demás. Y eso es exactamente lo que haces». Esa noche, mientras caminaba por las calles del barrio, Samir escuchó música salir de una casa recién reparada. La familia celebraba con risas y comida compartida. El sonido lo conmovió profundamente. En su interior comprendió que, aunque nunca olvidaría Siria, ya no era un hombre perdido entre escombros. Era alguien capaz de transformar la tragedia en esperanza. Y así, sin proponérselo, había comenzado a convertirse en algo que nunca imaginó. Un líder comunitario en una tierra que ya empezaba a sentir como propia. El barrio había recuperado poco a poco la calma tras el sismo, pero un nuevo desafío se avecinaba. Una epidemia de enfermedades gastrointestinales comenzó a propagarse entre las familias más vulnerables. Primero fueron los niños, con fiebre y vómito, luego los ancianos. El miedo volvió a apoderarse de las calles, esta vez no por muros caídos, sino por un enemigo invisible. Samir se enteró cuando Rosa lo buscó una mañana, con el rostro preocupado. «Varios de mis alumnos no han venido a clases», explicó. «Sus familias están enfermas. Dicen que el agua de algunos tanques está contaminada». Él sintió un nudo en la garganta. «¿Contaminada? No puede ser. No es tu culpa», lo interrumpió ella con firmeza. «La lluvia trae impurezas, y la gente a veces no hierve el agua. Nadie esperaba esto». Sin embargo, Samir no pudo evitar sentirse responsable. Había prometido esperanza, y ahora enfrentaban un nuevo peligro. Pasó la noche sin dormir, repasando en su mente los pasos del sistema, buscando soluciones. «Si no encontramos la forma de purificar el agua, todo lo que hicimos se derrumbará», pensaba con angustia. Al día siguiente, reunió a los vecinos en la plaza. «Necesitamos actuar rápido», dijo con voz seria. «No soy médico, pero sé que el agua puede ser tratada. Vamos a construir filtros más seguros y enseñar a hervirla siempre antes de beberla». Algunos asentían, otros murmuraban con desconfianza. «¿Y si ya es tarde?», preguntó un hombre con gesto sombrío. Samir respiró hondo. «Si dejamos que el miedo nos paralice, sí será tarde. Pero si trabajamos juntos, podemos detenerlo». Organizó brigadas para visitar casa por casa. Enseñaba a las familias a hervir el agua, a usar cloro en pequeñas dosis, a mantener los recipientes tapados. Al mismo tiempo, construyó filtros de arena, carbón y grava con los materiales disponibles. Rosa y sus alumnos lo ayudaban, explicando a las madres cómo utilizarlos. Los días se volvieron agotadores. Samir apenas comía, corriendo de un hogar a otro, asegurándose de que la gente siguiera las instrucciones. Por las noches caía rendido, pero en su mente seguía la preocupación. ¿Y si no basta? ¿Y si pierden la fe en mí? Una tarde, sentado en el atrio con el rostro cansado, Rosa lo observó en silencio antes de hablar. «Samir, no puedes cargar solo con esto». Él apretó los puños. «Yo traje estas ideas. Si alguien muere...» «No», lo interrumpió con firmeza. «Tú no trajiste la enfermedad. Tú estás dando la solución.
La diferencia entre esperanza y desesperanza eres tú. Samir la miró, con lágrimas contenidas. A veces siento que no sobreviví para vivir, sino para seguir cargando con culpas. Sobreviviste, respondió ella suavemente, para salvar aquí. Y lo estás haciendo. Sus palabras lo sostuvieron cuando la fatiga casi lo vencía. Con renovada determinación, intensificó los esfuerzos. Al cabo de 2 semanas, los casos comenzaron a disminuir. Los niños regresaban a jugar en las calles, los ancianos recuperaban el ánimo y las familias reconocían que la disciplina de hervir y filtrar el agua había salvado vidas. Una anciana que había perdido a su nieto en otro tiempo por una enfermedad similar, lo abrazó con fuerza. Esta vez no perdí a nadie. Gracias, hijo. Samir sintió que aquel gesto valía más que cualquier reconocimiento oficial. El barrio, que antes lo veía como un extranjero extraño, ahora lo miraba como un protector, un hermano. La epidemia había puesto a prueba no solo sus conocimientos, sino su resistencia emocional. Y aunque por dentro aún dudaba de sí mismo, la comunidad ya lo reconocía como alguien indispensable. La prueba más dura no había sido construir sistemas ni enfrentar escombros, sino sostener la esperanza cuando todo parecía perdido. Y en ese reto, Samir había descubierto una fuerza que ni él mismo sabía que poseía. El barrio celebraba la recuperación tras la epidemia. Las familias, agradecidas, comenzaron a organizar reuniones donde compartían comida y música. En una de esas ocasiones, el presidente municipal apareció acompañado de funcionarios y prensa local. Habían escuchado hablar del ingeniero sirio que había salvado a la comunidad de múltiples crisis. El funcionario tomó la palabra frente a todos. En nombre del municipio, queremos reconocer a Samir Haddad por su labor ejemplar. Su trabajo nos recuerda que la solidaridad no conoce fronteras. Los aplausos resonaron con fuerza, pero Samir permaneció con la mirada baja. Cuando le ofrecieron un reconocimiento enmarcado, lo tomó con humildad. Gracias, pero yo no hice esto solo. Fue el trabajo de todos. Si algo aprendí en mi tierra y aquí, es que nadie sobrevive ni construye en soledad. Las palabras conmovieron a la multitud. Los vecinos gritaban su nombre y algunos niños agitaban pequeñas pancartas que decían «Gracias, ingeniero». Rosa lo observaba desde un rincón, con los ojos brillantes de orgullo. Esa noche, después de la ceremonia, caminaron juntos bajo el cielo despejado. Nunca había visto a alguien rechazar un reconocimiento con tanta sinceridad, dijo ella. Samir sonrió débilmente. No vine a ser héroe, vine a sobrevivir. Y si hoy tengo fuerzas es porque ustedes me dieron un lugar cuando ya no tenía nada. Quizá no lo ves, respondió Rosa, pero tu vida ya no es solo tuya. Has marcado la de todos los que te rodeamos, también la mía. Samir la miró sorprendido. ¿La tuya? Sí, afirmó con voz firme. Verte luchar me recordó por qué elegí ser maestra. Tú me enseñaste que incluso en medio del dolor se puede sembrar esperanza. Las palabras de Rosa lo dejaron sin respuesta. Sintió una calidez inesperada, distinta de la gratitud común. Era algo más profundo, como si por fin alguien hubiera entendido el sentido de su vida. Con el apoyo de la organización civil y la parroquia, los proyectos comenzaron a expandirse a comunidades cercanas. Samir viajaba a pueblos donde nunca había llegado ayuda técnica, enseñando a construir sistemas de agua y reforzar casas. Allí encontraba las mismas miradas de desconfianza que enfrentó al inicio, pero también la misma transformación cuando los proyectos daban resultados. Un día, en un pueblo de montaña, un campesino se acercó y le dijo: «Usted no solo arregla cosas, usted nos devuelve la fe en que podemos salir adelante». Samir guardó esas palabras como un tesoro. Comprendía que su legado no eran los tanques ni los muros reforzados, sino la convicción que despertaba en la gente. Mientras tanto, en Puebla, la comunidad lo seguía esperando con cariño cada vez que regresaba. Los niños corrían hacia él, preguntándole cuándo habría un nuevo proyecto. Las familias lo invitaban a cenar, orgullosas de mostrarle sus hogares mejorados.
Y el templo que había reparado en sus primeros días se había convertido en un símbolo, un lugar de encuentro, fe y resiliencia. Una tarde, sentado en una banca frente a ese templo, el padre Ignacio se le acercó. Samir, cuando llegaste, eras un hombre cargado de sombras. Hoy veo en ti luz suficiente para guiar a muchos. No sé si soy luz, respondió Samir. Lo único que sé es que quiero seguir construyendo. El sacerdote sonrió. Eso basta. La luz no se mide en grandeza, sino en lo que ilumina alrededor. El viento fresco de Puebla acariciaba su rostro mientras observaba el barrio. Recordó los días en que caminaba solo entre escombros en Siria y se dio cuenta de lo lejos que había llegado. El dolor seguía en él, pero ya no era su condena. Se había convertido en su fuerza. El reconocimiento oficial era solo un papel colgado en la parroquia. Su verdadero legado estaba en cada sonrisa, en cada hogar reforzado, en cada familia que ahora veía el futuro con esperanza. El sol caía lentamente sobre Puebla, tiñendo los techos de tonos dorados y las calles de un resplandor cálido. Samir estaba sentado frente al templo que había ayudado a reparar en sus primeros días. Miraba las grietas cubiertas, las paredes pintadas, las campanas sonando con firmeza. Ese lugar, que alguna vez lo recibió como un desconocido, ahora lo reflejaba. Un edificio herido, pero en pie, más fuerte por todo lo que había soportado. Respiró profundamente. Aún llevaba dentro las cicatrices de Siria, los recuerdos de su familia perdida, el eco de las bombas, el olor del humo. Esas memorias nunca lo abandonarían, pero había aprendido que el dolor no se borra, se transforma. Y en México, ese dolor se había convertido en fuerza, en esperanza, en servicio. Rosa se acercó, trayendo consigo la calma de su presencia. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. Samir sonrió con melancolía. «Pienso que alguna vez creí que mi vida había terminado, que entre los escombros no había nada más que vacío, pero aquí descubrí que también se puede nacer de nuevo». Ella lo miró con ternura. «Y lo hiciste. No solo tú renaciste, también ayudaste a que otros lo hicieran contigo». Un grupo de niños corría alrededor de la plaza, riendo, chapoteando agua en cubetas que salían de los sistemas que él mismo había diseñado. Esa imagen le arrancó una sonrisa genuina. Ellos son la prueba de que valió la pena. El padre Ignacio se unió a la conversación. «Samir, cuando llegaste eras un hombre roto. Hoy eres un hombre completo. No porque olvidaste lo que perdiste, sino porque encontraste cómo honrarlo». Samir bajó la cabeza emocionado. «Si mis padres pudieran verme ahora, creo que estarían orgullosos». «Lo están», afirmó el sacerdote con seguridad. «Cada vida que tocaste aquí es también un tributo a ellos». El viento fresco de la tarde movió las campanas, y Samir sintió una paz que jamás creyó posible. México le había dado más que un refugio, le había dado un propósito, una comunidad, un hogar. Se puso de pie y caminó hacia el atrio, donde los vecinos lo saludaban al pasar. Ya nadie lo llamaba el extranjero, ahora era simplemente el ingeniero, un hermano, un amigo. Su nombre se había tejido en las historias de la comunidad, y eso era más valioso que cualquier reconocimiento oficial. Rosa lo alcanzó mirándolo con complicidad. «¿Y ahora qué sigue para ti?». Samir respiró hondo mirando el horizonte. «Seguir construyendo. Donde haya una grieta, levantar muros firmes. Donde haya sed, traer agua. Donde haya desesperanza, sembrar fe. Ese es mi camino ahora». Ella asintió, con una sonrisa que decía más de lo que las palabras podían expresar. Mientras la tarde se convertía en noche, Samir levantó la vista al cielo estrellado. Siria seguía en su corazón, pero México era ya parte de su alma. Entendió que no había elegido sobrevivir en vano. Había sobrevivido para convertirse en constructor de vida, en puente entre dos mundos, en testigo de que incluso entre las ruinas puede florecer la esperanza. Antes de cerrar este capítulo, quiero invitarte a suscribirte al canal para seguir conociendo historias de resiliencia y esperanza, como la de Samir. Tu apoyo
nos ayuda a compartir más relatos que inspiran y transforman. Y no olvides dar clic en el video que aparece en la pantalla, donde encontrarás otra narración que te llevará a un viaje lleno de emoción y aprendizaje. Samir Haddad, el hombre que emergió de los escombros en Siria, ahora levantaba vidas en México, y en cada ladrillo, en cada gota de agua, en cada sonrisa que provocaba, dejaba un mensaje claro: siempre hay futuro después de la oscuridad.